Hey chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Bueno, pues el tema de hoy es acerca de docencia en enfermería. Es decir, no vamos a hablar acerca de cómo es que somos o pueden llegar o queremos ser docentes, sino vamos a dedicar este capítulo a los profesores, a totalmente a estos enfermeros, enfermeras que tienen ese amor por la carrera y también por la enseñanza y que tienen esa vocación que dijeron, sí, voy a apostar por ser docente en enfermería. A lo largo de nuestra carrera, 4 años más el servicio. De hecho, luego me enteré que hay países donde la licenciatura en enfermería dura muchísimos años más. Y a lo largo de esos años conocemos a maestros, a maestras que sin duda se vuelven como un sensei para nosotros. Como si nosotros fuéramos Daniel San y ellos el maestro Miyagi. Para los que vieron Karate Kid sabrán, ¿no? Sin duda, voy a hablar acerca de mi experiencia. Obviamente, conocí a un sinfín de maestros y no por mencionarlos no quiere decir que no son importantes, sino que esto es en mi experiencia. Porque también no se me haría justo que solamente piensen de, ay, entonces solamente es la única maestra o el único maestro que realmente aportó. No, pues obviamente no hay muchísimos más, todos tienen un frasco, pero nosotros nos conocemos. Y hay profesores con los que nos encariñamos más porque o vemos un reflejo de lo que queremos o también como que nos proyectamos y decimos, wow, ojalá yo llegue a ser como él, como ella, de la manera en que explica, que expone, la cátedra que nos está de verdad realizando. Entonces, igual ustedes, por favor, comenten ese nombre de esa profesora, de ese profesor, en qué escuela, qué facultad, y el por qué amaba sus clases, el por qué te hacía recordar. Y es que antes voy a hablarle. Estaba leyendo el otro día un artículo del Sevier que hablaba redes sociales, comunicación en salud, necesitamos más enfermeras. El estudio se aboca a redes sociales, ¿no? Pero hay un apartado donde menciona que muchas veces los docentes con la pandemia tuvieron que aprender a realizar y utilizar nuevas herramientas para que las clases fueran más didácticas, es decir, captaran la atención del estudiante. Imagínate, si en un salón a veces nos llegamos a distraer porque que tenemos hambre, el teléfono, TDAH. Entonces, ahora imagina a través del Zoom, pues todavía era muchísimo más fácil distraerte. Y el que el profesor como que tuviera tu atención así al 100% era complicado. De hecho, hay otro artículo donde habla acerca del rol docente y menciona que los profesores cuando llegan a decir alrededor de 200 palabras, solamente el alumno capta o recuerda la mitad. Y ahora, si hablamos de una clase, solamente el 20% de los estudiantes realmente entendió la clase de principio a fin. Obviamente el otro porcentaje, el 80%, es porque hubo un distractor alrededor, puede ser tanto interno como externo, que no dejó que se concentrara al 100%. Entonces los docentes tienen un rol muy importante en nuestra vida, porque desde mi punto de vista y mi experiencia, los profesores se encargaron de que yo tuviera el dominio de las herramientas para lo que hago hoy en día, que conociera qué es la enfermería basada en evidencia, que defendiera mis puntos de vista, que desarrollara un buen criterio, que aprendiera a desarrollar un buen juicio clínico, que saber que equivocarme es normal y que tener miedo es lo más normal del mundo, y aumentaran mi seguridad. A veces cuando vamos a los campos clínicos y no somos tan buenos en la práctica, porque así es, hay quien es bueno en práctica y se desenvuelve increíble, y hay quien es excelente en teoría, pero en práctica los nervios, ¿no? Y yo soy que de ese team, que tengo mi teoría y me respalda y todo, pero que al momento de, es como de, ¡ay! Mis cables como que se cruzan totalmente. Entonces, a lo largo de mis 4 años, hubo profesores que se encargaron de decirme, oye, eres muy buena en lo que haces. Cree en ti y no permitas que alguien te diga lo contrario. Tienes las capacidades, las habilidades y que no te hagan dudar. Y a veces los profesores te lo dicen, no sé, o sea, como que parece que leen nuestros rostros, nuestro lenguaje no verbal, que te lo dicen en momentos muy, como que muy vulnerables porque dices, como de, ay, ¿cómo supo, no? O sea, ¿cómo sabía que yo tenía que escucharlo?
y nos cambian. Y lo digo porque en algún momento, esto ya está en la especialidad, cuando yo estudiaba la especialidad de enfermería perioperatoria, lo digo como si fuera hace mucho, apenas fue el año pasado, hubo un día en que yo estaba muy cansada, de verdad, tan cansada físicamente y mentalmente por el exceso de trabajo, por la carga emocional y el compromiso y el tiempo y la velocidad que lleva un posgrado. Y de hecho ese día no quería ir. De verdad yo estaba muy cansada. Era como de, no quiero ir. Pero los que vamos o los que hemos estado en el posgrado sabemos que si tú no vas un día es como si no hubiera sido una semana. En serio. Y ya entonces yo estaba como que anímicamente muy triste. Porque comenzaba a hacer las cuestiones, ¿no? De ¿por qué estudio esta especialidad? ¿Por qué hago lo que hago? Y chicos, obviamente habrá otro video hablando de la especialidad. Pero sí nos llega a pasar en algún momento que colapsamos y no sabemos y nos sentimos mal y no sabemos qué hacer o a quién pedir ayuda o cómo recurrir, ¿no? Y me acuerdo que ese día terminábamos el bloque de otorrino con la profesora y la profesora es jefa de quirófanos en el INER. Entonces nos regaló, nos regaló las palabras más bonitas en ese momento, tanto que también a ella se le cortaba la voz y ella no lo sabe. Y hasta el día de hoy no he logrado poder hacerle saber que gracias a lo que ella dijo a mí me regresó el alma, porque yo estaba muy mal en mi estado, ¿no? O sea, como que me sentía muy triste, como que me sentía cansada y no sabía cómo, pero cuando la profesora comenzó a explicarnos, a hablar de las oportunidades, de lo que podemos lograr, de hasta dónde vamos a llegar, de, oigan chicos, dense cuenta en dónde están sentados y qué es lo que están haciendo. Y vean cómo ustedes ya no son la persona que ingresó en enero, la que está ahorita en febrero, para junio posiblemente van a ser alguien más. Y yo decía, es que sí es cierto. Y hay que aprender a hacer y a dominar nuestros miedos, a dominar la parte de las inseguridades. Entonces yo me quedé muy plasmado con eso de que gracias por haberlo dicho, ¿no? Si no lo hubiera dicho, no sé ahorita dónde estaría. Pero nos adelantamos mucho al posgrado. Vamos a regresar a la licenciatura. La primera profesora que recuerdo muy bien es una maestra de anatomía, la doctora Nora. Me hizo ver a la anatomía como algo tremendo. O sea, de verdad, ella te explicaba con una facilidad que yo decía, ¿a poco si la anatomía es muy, muy así como, no fácil regalada? Pero yo decía, es que le estoy entendiendo, o sea, de verdad le estoy entendiendo. Hubo un momento, obviamente, de mi licenciatura que yo dije, rayos, este sistema se me está complicando. Cardiovascular. Cardiovascular fue mi debilidad durante bastante rato. Ahorita ya no, ya estudiamos. Pero en ese momento yo decía, chin, me estoy bloqueando, no lo estoy entendiendo. Y la profesora buscaba también herramientas didácticas porque ese es también un rol del docente, buscar el dinamismo para que el estudiante no se quede de que, ay, sí, resumen, palabras clave, bla, bla, bla. No. Por ejemplo, ella la elegí, bueno, yo en mi caso yo la elegí tanto para el primer semestre como obviamente yo dije en el segundo quiero con ella, obviamente que sí quiero con ella. Primero nos dejó hacer un cráneo y teníamos que hacer, pintarlo, colocarle la parte de los lóbulos, algunos huesos del cráneo, pero tenías que hacerlo como muy didáctico a tu estilo. Y obviamente ella tomaba el cráneo y lo iba calificando como de, ok, está bien, me gustó como tu creatividad. Y después también tenía otra dinámica, por ejemplo, hicimos como un tipo libro, o como libreta donde eran como un compendio de todos los músculos, ubicación, inserción, como movimientos, por así decirlo, que tendría, cuáles se podrían. Entonces también fue como una muy buena dinámica, pero lo que me agradó mucho es que ella también, aparte de que era anatomía, o sea, era, digamos, la rama básica, nos dejó leer un libro de Isabel Allende y nos dijo, y por ella me acuerdo muy bien, y de hecho es un hábito que llevo haciendo desde ese momento. Ella dijo, yo entiendo que esta carrera es muy pesada, pero no todo tiene que ser enfermería y no todo tiene que ser anatomía. También tengan el tiempo de crear hábitos y la lectura es uno de ellos, es uno de los más importantes. Lean un libro que no tenga nada que ver con su carrera. Disfrútenlo. Entonces, yo no lo vi como una tarea. Yo creo que dije, tienes razón.
Es que no nos podemos encapsular siempre leyendo esto, porque también tenemos que conocer qué hay ahí, ¿no? Y no hablo solamente de que leas novelas o thrillers, autografías, o sea, de todo. Y de hecho es un hábito que llevo haciendo desde hace mucho tiempo de la licenciatura, leer otro libro que no tenga nada que ver con mi rama, por así decirlo. Vámonos un poquito más adelante a otros semestres y vámonos a tercer semestre, que es donde conozco a 3 increíbles profesoras que yo dije, Dios mío, tomé la decisión correcta haber elegido este grupo. La profesora Irian Mena, la profesora Soledad Ochoa y la profesora Macrina Salgado. El trío dinámico. Y también les voy a decir algo. En ese semestre, me acuerdo que cuando fue el primer examen, una pregunta decía, escribe el nombre de las 3 profesoras. Y yo así. Me acuerdo que la maestra Irian voltea y dice, ay, sí. En ese entonces la maestra Irian estaba embarazada. Entonces dijo, no chicos, sí es importante que ustedes conozcan el nombre de quien les estuvo dando clase. Imagínense que al rato van a decir, ah, sí, la maestra embarazada, la que estaba embarazada. No, apréndanse mi nombre, soy la profesora Irian Mena. Desde ahí jamás se me olvidó su nombre y ella tiene mucha razón. Hay que tener siempre ese hábito de recordar muy bien el nombre de los profesores, de las maestras, de los maestros que se encargan de dar el conocimiento y que tú mejores. Entonces ellas, la enfermera es quirúrgica y la maestra Irian también tiene la especialidad de perioperatoria. El semestre que más disfruté de conocimiento, porque ahí encontré mi especialidad. Ahí me di cuenta que me gustaba mucho el área quirúrgica, que me gustaba mucho el quirófano, como que saber todo el ámbito, normas, acciones, calzado de bata, de guantes, técnica tal, tiempos quirúrgicos. O sea, de verdad yo disfruté mucho ese semestre porque dije, esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta. Y de ahí conocí a la maestra Irian. A las personas que me han visto o me han escuchado en podcast, entrevistas, saben que yo he formado mucho de mi carácter, mucho de mi personalidad y demasiado de mi conocimiento y creatividad gracias a la maestra Irian Mena. Sin duda es una máster de la FENO. Es sin duda una figura representativa de nuestra licenciatura. Es, de verdad, o sea, muchos decimos, Dios mío, más profesores así. Son profesores que al hablar te envuelven, o sea, te quedas como de, guau, o sea, ¿cómo es que sabe tanto? ¿Cómo es que tiene el dominio de ese conocimiento? Y algo que recuerdo muy bien de ella es que decía, el conocimiento se comparte. Deben aprender a compartir. En esta carrera no estamos para que tú, que lo sabes, solo tú lo sepas. Es que no conviene. El conocimiento se va a estancar si no te encargas de compartirlo, de enseñar, de decir, yo lo sé y ahorita lo explico. Yo no lo sé, ¿quién me explica? Y ahí, en ese tercer semestre, cambió mi chip cañón. Porque dije, sí es cierto. ¿Qué tiene de malo que si yo sé algo, pues se lo explique a todos o pase páginas, libros, recomendaciones? O sea, el sol sale para todos. Porque antes yo tenía una mentalidad como de que, pues como que yo mis cosas, yo mi rollo, ¿no? O sea, yo mis problemas, por así decirlo. Entonces le agradezco mucho a la maestra Irian porque abrió mi panorama al momento de yo tomar decisiones y no solamente pensar por mí. Y lo he dicho en algún momento, a veces hay frases que encapsulan a la enfermera, hay frases que encapsulan a nuestra profesión y son frases que yo digo, no vale ni siquiera la pena repetir. Y ya no me quiero casar con esa frase y estar mencionándolo porque lo único que hago es contaminar a los estudiantes y dar razón de algo que ya no queremos y que buscamos eliminar. Entonces hay que apoyarnos siempre entre colegas. Al final del día todos siempre elegimos una línea de especialidad, una línea en maestría, en investigación, en docencia. No pasa nada. Pero está increíble que si sabes algo, lo compartas, chicos. De verdad, tengan esa iniciativa. Sin duda, fue un tercer semestre donde la maestra Soledad también, por primera vez, ella también realizó una invitación al grupo de que, oigan, tengo una cirugía, ¿quién se anima? Que vayamos y todo, y yo dije yo. Y por primera vez, gracias a ella, yo había pisado un quirófano y pues obviamente yo con miedo. Y dijo, no te preocupes, ahorita vamos a ver como si fuera en la clase, acuérdate.
¿Qué vimos en la clase? El lavado de manos quirúrgico. ¿Cómo es, no? A ver, las áreas quirúrgicas, ¿cómo está dividido un quirófano? Equipo biomédico, o sea, de verdad se portó tan increíble que yo estaba como así súper nerviosa, como de, ay, no. Y de verdad fue desarrollando súper bien, y tanto así que dijo, vas a instrumentar. Hoy vas a instrumentar, anímate. Y pues ya no me acuerdo de ese día, pero supongo que yo estaba nerviosa, o sea, muerta de miedo, porque en mi vida me subí a instrumentar, he hecho el calzado de guantes, estaba yo, pero mira, sin duda. Fue de las mejores experiencias porque tanto la parte médica, anestesiólogos, enfermeras se portaron increíble. Y lo hicieron, y lo dije en algún momento. Si hubiera sido una experiencia terrible, yo creo que no me hubiera ido a la parte quirúrgica. De verdad, hubiera huido, porque hubiera sido algo traumático. Pero fue de las mejores experiencias que yo tuve en ese año, entonces dije, aquí es mi lugar. Y les digo, a veces uno nunca sabe, pero uno creo que él no es como que elija, sino que más bien conforme pase la licenciatura vas a encontrarte en un servicio, en una especialidad donde te vas a desenvolver tanto que dices, aquí es mi lugar seguro, aquí me gustaría desarrollar, aquí me gustaría ejercer, aquí me gustaría conocer más el campo de apertura, la parte laboral. Va a pasar, chicos, con calma, no pasa nada. Vámonos adelantando un poquito a un quinto semestre. Conozco a la maestra Nora Clarisa en ese quinto semestre. Fueron unas prácticas que marcaron mi vida muy importante, porque en esas prácticas yo tenía que elegir un campo clínico de pediatría. Recuerdo más bien que era, creo que es el semestre. Y por las áreas del destino había un campo que era una casa hogar. Y una amiga y yo en ese entonces dijimos, vamos, ¿no? O sea, vamos ahí, vamos a probar algo diferente porque pues de hecho vamos a estar siempre en clínicas. Y pues qué mejor que cambiemos. De las mejores decisiones que tomé haber elegido una casa hogar. Y no me arrepiento por nada porque de hecho la doctora Nora Clarisa me dio otra perspectiva de cuál es el lado B de la situación en nuestro país. De cómo no es llegar y solamente hacer nuestras prácticas, ¿no? Llegamos, signos vitales, alguna actividad a los niños y ya. No. A mí me gusta mucho el fútbol y me acuerdo mucho que en la casa hogar el director decía, ¿a quién le gusta el fútbol? Porque tengo aquí a los niños fascinados y estos de Mari. Ok, pues Mari se va a quedar con él y él y él. Y yo así como de que, ¿acaso me dice que porque el fútbol por eso me van a preferir? Pues de hecho sí, porque les gustaba mucho Cristiano Ronaldo, eran aficionados a Cristiano Ronaldo, a Neymar. Entonces yo pasaba algunas tardes y les contaba las anécdotas de cuál fue su trayectoria futbolística hasta llegar a donde están. En ese entonces Luis Suárez, Neymar y Messi pues jugaban en el Barcelona, ¿no? Y Cristiano en el Real. Entonces ellos estaban así como picadísimos. ¿Y qué más? ¿Y cómo se llama el hijo de Cristiano? ¿Y a poco Messi? O sea, de verdad, estaban fascinadísimos. Y fueron unas prácticas donde ellos nos agarraron muchísimo cariño a nosotros. Y también nosotros a ellos. Y eran solamente varones. Entonces, estaban pues fascinados por otro tipo de cosas, a diferencia, digamos, de las niñas que tienen como otros tipos de gustos específicos. No por discriminar ni nada. Simplemente en ese entonces pues sí nos dábamos cuenta de preferencias que tenían a programas, a músicas, a deporte, versus ¿no? Y me acuerdo mucho que el director dijo, pues les agradezco mucho estas prácticas porque en algún momento llegaron igual estudiantes de enfermería, pero pues no son como ustedes. Ustedes sí de verdad se lo tomaron muy en serio y nos da gusto y a la vez nos da tristeza porque ellos ya pues se apegaron mucho a ustedes, entonces el día que se vayan pues sí les va a doler, o sea, sí va a ser muy complicado porque pues ya cuando ellos llegan, se van a la puerta esperando a que ustedes entren, de verdad. Y eso pues nunca nos había pasado, entonces nos quedamos como de, wow, o sea, felicidades por su trabajo y por la dedicación que tienen a la carrera. La maestra Nora siempre la recuerdo muy bien porque decía, la ignorancia es tremenda. Y la ignorancia te lleva a tomar decisiones que no debiste hacerlo porque no estudiaste, porque no preguntaste, porque no pediste ayuda. Entonces dijo, mucho cuidado con lo que hagan, porque tenemos materias acerca de pediátricos, del binomio mamá-hijo, entonces decía, tengan mucha sensatez, demasiado cuidado al momento de realizar
sus procedimientos y todo, porque la ignorancia es tremenda. Y me acuerdo mucho de su frase, entonces, y dije, sí es cierto. Si yo no estudio, si yo no me preparo, voy a crear o provocar un evento adverso. Y también desde ahí me quité la pena o la vergüenza de levantar la mano y preguntar hasta lo más obvio. Y yo se los digo, no se preocupen por los demás, no se preocupen por el... Ay, chicos, o sea, de verdad, mil veces que te hagan, ay, que ni siquiera deberían, a que tú el día de mañana estés en una clínica y digas, es que no sé, ¿por qué no pregunté? O sea, de verdad, lo vi en clase, no pregunté. Se siente súper horrible el no saber la respuesta de algo tan sencillo que uno podría decir, es que en clase lo repitió y yo no lo entendí y me dio pena preguntar y ahora no lo sé. Y pues es evidente, ¿no? El desconocimiento. Entonces, son profesores que a lo largo de mi vida yo he dicho, tiene razón. Debemos aprender a tomar rienda y a crecer. Vámonos un poquito más adelante. Y para este séptimo semestre yo huí de aquí, por así decirlo. Fui de intercambio a España, a León, y conocí a la doctora igual, Ana López. Increíble, actitud, aptitud. Yo creo que es una maestra de verdad súper alegre, porque me acuerdo que hasta decía, de México, ¿vienes de México? Y yo le decía, ajá. Y decía, wow, ¿sabes qué tremendo la aventura que te lanzaste, ¿no? De venir desde México hasta acá y conocer, o sea, y me preguntaba, ¿no? ¿Y en México cómo es? Porque yo tenía con ella 2 materias, estudiaba cuidados paliativos y enfermería del adulto. Y en ese entonces veíamos la parte de neurológica, como que abordábamos, entonces la veía 2 veces y pues nos complementábamos porque me decía, lo que necesites, en lo que te puedo apoyar. Yo es que la verdad soy fan de México porque se me hacen increíbles sus programas, sus cuidados, sus actualizaciones. Y estoy muy al tanto del país. Y recuerdo que hasta le regaló una maraca. Le regaló una maraca y le dije, maestra, la verdad es que yo espero algún día vaya a México, si es posible. La verdad es que la admiro mucho porque de verdad daba unas cátedras, la maestra, que yo decía, wow, o sea, qué nivel de conocimiento. Y ella tenía mucho la apertura de que atrévete a hacerlo, atrévete a preguntar, estudia mucho, prepárate. Si quieres seguir creciendo en esta profesión, hay que prepararse, hay que estudiarse. Hay que leer constantemente. Ella nos hacía leer muchísimo, de verdad nos enviaba lecturas. Recuerdo mucho que en la clase de cuidados paliativos nos dejó leer Entre los muertos y los moribundos de Elizabeth Kubler-Ross. Entonces ella creo que también admiraba mucho a Kepler y profundizaba demasiado los temas, tanto a un nivel que dudabas como de tu conocimiento, como de... Y me decía, exactamente, ya estás dudando. Y cuando tú dudas es cuando comienza el pensamiento y el razonamiento crítico. Si es correcto o no lo que estoy pensando. ¿Y por qué lo estoy pensando? A ver, yo cuando la vi en clase luego de adulto 2 decía, a ver, ¿por qué en la escala de Glasgow elegiste este número? ¿Por qué? Si se puede o no valorar lo que te estoy preguntando. Y pues ya te comenzabas a cuestionar y decías, ¿sí? Te decía, no, ¿sí o no? Y sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Díganme. Y como a veces juntábamos en grupos como de 4 así, decía, a ver, entre ustedes cuestionen quién dice que sí, quién dice que no y por qué, fundamentenlo. Entonces ella también tuvo mucho ese ímpetu de que antes de que hables, piensa bien lo que vas a decir y por qué lo vas a decir. Y es en qué te basaste para poder decirlo. Aparte que estaba fascinada de la cultura mexicana. Se le llamaba mucho la atención como la mentalidad de los mexicanos respecto al tema de la muerte, ¿no? De nuestras tradiciones, del Día de Muertos, de todo. Y pues la verdad es que muy encantada con la doctora Ana López, sin duda. Yo dije, ay, si algún día tengo la oportunidad de regresar a León, España, de visita y todo, sin duda a esa una de las personas que agradecería mucho haberla conocido, porque también abrió mucho mi panorama de la carrera. Y que entre mejor te prepares, vas a estar mucho más listo tanto para cualquier ámbito, ya sea laboral, investigativo o docente. Ya por último, en mi 8º semestre tuve el placer de conocer a la maestra Sandra Sotomayor vía Zoom, porque para ese entonces era 2020 y nos habían enviado pues ya a casa, ¿no? Por la pandemia. Sin duda la maestra Sandra,
qué nivel de conocimiento y experiencia. Recuerdo la materia de investigación cualitativa. Entonces yo decía, wow, si algún día me dedico a la investigación y a publicar artículos, necesito que usted sea mi coach de vida. Abrió un panorama muy diferente a la investigación de la que yo tenía o la que yo pensaba, y de hecho realizar el proyecto, porque al final en las materias de investigación cual o cuanti eliges como un tema, lo desarrollas, lo presentas. Entonces nosotros como equipo realizamos cómo influye emocionalmente y también físicamente el equipo de protección personal, desde entonces por la pandemia de la COVID, en ti, en la piel, ¿no? El cómo te afecta a ti, el que tu rostro tenía marcas, tenía cicatrices, que te deshidratabas, que no podías totalmente ni siquiera cambiarte y así estabas con sudor, con humedad, con todas las necesidades que no se lograban cubrir en ese momento. Entonces sin duda la maestra Sandra era como que muy buena investigación. Qué bueno que lo retomaron respecto a este tema de la pandemia y vean cómo el personal de la salud está sufriendo y se va a ver reflejado con el tiempo, porque a veces hay cicatrices que ya no se van a eliminar, y no se refería exactamente a la piel. Entonces sin duda la maestra Sandra es una digna representante de la FENO, tiene un conocimiento tremendo, les digo, excepcional, muy buena profesora, y lo que uno podría decir que es como lo más enrollado de la investigación era de que no, mira, aquí, hasta este punto, y sin problema. Nos daba recomendaciones de bibliografía, artículos, y también me encantaba la parte de cómo te decía, y es que de verdad pongan atención a lo que van a ver, porque esto y aquello. Es decir, esa energía que lograba, ese entusiasmo que nos inundaba con la investigación, y también la calidad de persona que era ella. Porque tampoco el que tú transmitas un mensaje y el que puedas comunicarlo bien nos lleva a ese punto de conocimiento, pero no es fácil llegar a ese punto. Tuviste que haber pasado por cierto proceso, y a veces hay profesores que es como de que, ay chicos, es como que no lo están entendiendo, ¿no? Y la maestra Sandra, ¿qué necesitan? Lo vuelvo a repetir, y siempre fue muy en el aspecto de que, de verdad, pregunten, estamos en pandemia, estamos en pantalla, pero aún así no se detengan, por favor, traten siempre de resolver cualquier cosa en lo que podamos, hay que hacer la clase lo más ameno, lo más posible. Entonces, pues, sin duda la maestra Sandra logró como que esa chispa que yo tenía por la investigación, comenzar a explotarla un poquito más, como que tuviera otra visión para hacer las cosas. Entonces yo dije, creo que aquí es un buen ámbito, y de hecho actualmente desarrollo muy bien estas dos áreas. Creo que yo me he dado cuenta que la parte quirúrgica como la parte de investigación es algo que me gusta, y la docencia es como que yo ya encontré mi triángulo y trato de desenvolver mis habilidades y mis actitudes. Pero esto es un proceso que me llevó a lo largo de 4 años, chicos. En 4 años, yo les digo, y no por menospreciar a ningún profesor, obviamente tuve muchísimos más profesores, pero personalmente ellas fueron las que influyeron en mi carrera, y de cada una de ellas aprendí algo que se quedó marcado y formó a la enfermera que soy hoy, y la enfermera que está agradecida de que cada una de ellas tuviera una calidez. De verdad, son unas personas tan humanas, tan lindas, que lo se ve reflejado en sus estudiantes, ¿no? Y es como, sí, te dio clase Sirian, con la maestra Sandra, uy, sí, con la maestra Clarisa. Entonces, eso habla mucho del profesor, el cómo su conocimiento sale del aula y llega hasta tu vida, y tomas actitudes para poder desarrollarte en un futuro como un gran enfermero, porque al final del día es de que ojalá todo mundo tomara una clase con la maestra Miriam, con la maestra Sandra, con la maestra Laura, con la maestra Patricia, con el profesor Carlos, con el profesor José, de verdad, porque son profesores que dices, ojalá todo el mundo conociera su trabajo, el cómo explican, el cómo comunican, su nivel de conocimiento, las cátedras que nos dan para hacernos hoy en día mejores y todavía crecer muchísimo más en el ámbito profesional, pero también personal. Y sin duda, pues, agradecerle a cada uno de los docentes en enfermería que se atrevió a decir, sí, yo voy a dar clases, sí, yo me lo voy a llevar a campo clínico, sí, yo los voy a reprobar. Bueno, no, eso ya no, pero sin duda que nos exigieron un poco más, porque un profesor se da cuenta cuando un alumno va por una línea y se comienza a desviar un poco, porque hay factores externos que están influyendo en él
que se dispersa un poco. Un profesor es muy listo, de verdad. Un profesor se da cuenta de todo, chicos. Así como las jefas de enfermera que lo saben todo, también los profesores saben todo de nosotros y nos regalan los mejores consejos de vida. Y muchos de los consejos que yo aplico hoy en día son porque en algún momento me los dijeron y era de que, y acuérdate, porque en algún momento a ti te va a tocar enseñar, a ti te va a tocar explicar, entonces hazlo como si a ti te hubiera gustado que lo hicieran. Y recuérdate mucho, o sea, y de hecho, si se dan cuenta, es lema de la página, el conocimiento se comparte. Y siempre tiene que ser así. No te fijes si ellos vienen de la UVM, de la Unitec, de la UAM, del Poli. Pues todos podemos elegir la universidad que hayamos querido o la que nos seleccione el sistema o lo que quieras. Al final del día todos buscamos el mismo objetivo. 1, terminar una licenciatura. 2, ser buenos, muy buenos enfermeros y enfermeras. Y 3, el punto más allá de lo que quieras ejercer en la línea que tú te quieras desarrollar. Entonces, sin duda, pues gracias a cada uno de los docentes en enfermería que dedicó vida y alma, horas, lágrimas, sacrificios, risas, videos y todo por enseñarnos algo nuevo cada día. Y pues sin duda no cambien, porque creo que aquí viene una nueva generación de docentes y ustedes van a ser una gran referencia para los que estamos hoy aquí.